Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. El vino está presente en la vida de las personas dentro de la época del siglo de oro, pues simplemente se toma demasiado sin importar la condición y clase social. Y con esto me refiero a que lo tomaban desde frailes, curas, nobles, campesinos, soldados, mujeres, hombres, jóvenes, que pues es prácticamente imposible que no formaran parte del mundo literario o que no impactara dentro de este. Pues para ellos el vino significaba alimento, diversión, lujuria, pecado, valor y pues bueno, cabía dentro de su día a día en la sociedad y era un factor importante para la interacción social. A pesar de todo esto y a pesar de que el vino sea causa de inspiración para escritores influyentes en la época del siglo de oro, nos dimos cuenta de que las mujeres no forman parte de ese mismo gremio. Me refiero a que si hay literatura, por ejemplo poemas escritos acerca del vino como tal, cuando las mujeres se refieren al vino en su literatura es más específico como cosas relacionadas con la cocina, ya sean recetarios o lecciones de cocina, y eso es algo que nos llamó mucho la atención como equipo. Bien es cierto que la gran mayoría de los autores del siglo de oro que abarcan el tema del vino en sus escritos son hombres. Sin embargo, queremos destacar a Sor Juana Inés de la Cruz de una manera bastante particular. Ella toma este elemento en una de sus obras, que es su libro de cocina. Antes de empezar a platicar cómo es que Sor Juana integra el vino en sus recetas, es importante que mencionemos los datos más relevantes que integran el contexto histórico de esta conocida escritora del siglo de oro. Sor Juana Inés de la Cruz nació a mediados del siglo XVII, creciendo con una enorme sed de conocimiento y queriendo entrar a la universidad, pese a que en esa época las mujeres no lo tenían permitido. Por ello es que decidió entrar como monja en el convento de la Orden de San Jerónimo, buscando los espacios permitidos para aprender y desempeñarse como escritora. Lo cierto es que además de crear las obras que muchos ya hemos leído, que ya conocemos, que nos han cautivado en la actualidad, también por sus obligaciones como monja tenía que adentrarse en la filosofía de la cocina, creando así este recetario para el convento. Sin embargo, no es un recetario común y corriente en donde solo nos van dando instrucciones, sino que Sor Juana se embarca utilizando un lenguaje hermoso para apreciar de igual forma el arte de la cocina. Para que podamos concebir el recetario como literatura, habría que poner un ojo en qué tipo de lenguaje utiliza Sor Juana. Sor Juana utiliza un lenguaje muy particular, muy propio de ella, muy de escritora, que es ni más ni menos que el lenguaje poético. El lenguaje poético por excelencia es aquel que resignifica el lenguaje ordinario, es decir, poder hacer esta conversación que estoy teniendo yo con ustedes contándoles sobre esto. Es decir, un lenguaje literal. En el lenguaje poético, en cambio, podemos hallar el uso de figuras retóricas. La primera manifestación que se ve en el recetario acerca del lenguaje poético son los nombres de las recetas y también parte de los instructivos. En nombres de las recetas podemos encontrar los recados de chocolate, que estos eran preparados para la condesa de Galve, o la torta de cielo, entre otros. Estos platillos eran mayormente preparados para amigos de Sor Juana, pero también se encontraban figuras muy importantes de aquel tiempo de la monarquía. Además de prepararles los platillos, también les entregaba un recado. En el recado podría ser un recado, pero pues con este uso del lenguaje poético, y también podía haber poemas en el donde mencionaba los ingredientes, el nombre del platillo, y siempre lo hacía de una manera muy bonita, así que jugaba con esto, ¿no? Con la cocina, como una manifestación también de la literatura, lo vemos en el recetario, o forma de hacer poesía, y ahora con el recado, con texto tal cual. Sor Juana, a través de estas recetas y de sus respectivos ingredientes que utiliza, por decir el vino, que es nuestro principal invitado aquí, nos hereda una visión de su mundo mestizo, el Imperio Español y América. Encontramos la presencia del vino en 4 de sus recetas. Vamos a mencionar 2, jijote cuajado y huevos moles. Para jijote cuajado dice así: luego irás poniendo rebanadas de pan,
tostadas en una cazuela untada con manteca, y así que esté puesta una capa de dichas rebanadas, se rocía con vino. Para huevos moles, una libra de azúcar clarificada, así que está a punto subidito, se aparta y se echa un poquito de vino. En suma, a pesar de que el vino no está presente como una temática en forma particular, como tal vez pudieron emplear otros autores masculinos, Sor Juana sí lo menciona y además lo unifica con un lenguaje poético digno de un recetario escrito por ella. En esta ocasión, la escritora nos enriquece con un conjunto de recetas en la que podemos explorar no solo el tema del vino, sino también una visión integral de lo que era en su época el mundo mestizo, toda la inclusión del Imperio Español y de lo que es actualmente América.